Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días traemos esta investigación como una propuesta investigativa para que sea considerada por ustedes. Por supuesto no rechazada, sino más bien ampliada. En esta oportunidad estamos acompañados de Juan Manuel Pombo, Salim Jacir y quien les habla, Neil Barrios, transmitiendo a través del canal de videos en YouTube en vivo y también a través de la página de la emisora Radio Cultural Planeta Conciencia y su página rcpc.co y la aplicación móvil Android RCPC Live. Gracias a todos ustedes, los oyentes que se conectan en Colombia, en América Latina y el mundo, para disponerse a escuchar esta temática detrás de la verdad, o la verdad detrás de los Anunnaki. Saludo a mis compañeros de investigación. Juan Manuel Pombo, bienvenido a esta emisión. Hola Neil, un saludo para ti, para Salim y para todos los televidentes que ya se encuentran en sintonía y también para los oyentes que están en la señal de RCPC. Ya estamos dispuestos con la investigación sobre dilucidar un poco más y llegar al fondo de dónde o cuál fue el origen de los Anunnakis y también cuál fue su legado, ¿no? que le dejó a esta humanidad. También está con nosotros Juan Manuel, no, ya lo presenté. Salim Jacir. Hola Salim, bienvenido. Hola Neil, hola Juan. Un saludo para todos los oyentes y televidentes que se conectan a este programa en vivo para compartir con ustedes una temática que sé que pues en el mundo de la búsqueda, muchas personas que están en ese proceso de encontrar respuestas se topan con el tema de los Anunnakis. En lo personal me ocurrió así, me topé con este tema entre muchos otros, pero este llama la atención por varios puntos que vamos a tocar en torno a esta, digamos que a esta investigación que surgió ya o salió a la luz hace varias décadas, pero que dejó muchas dudas y muchas incógnitas abiertas en torno a la humanidad y su relación con estos seres desde la antigua Sumeria. Entonces, quédense ahí muy atentos y sobre todo compártanos allí en la caja de comentarios sus opiniones e impresiones sobre el tema que iremos desarrollando. Precisamente ya tenemos mensajes en la caja de comentarios del programa. Andrea Ortiz desde Costa Rica Costa Rica es Patricia Segura. También tenemos a Andrea Ortiz que nos saluda desde Mosquera, en Cundinamarca. A Diego Palacio que nos saluda desde Ituango, en Antioquia. Jimmy Arango Cortés, saludos. También Anunnaki Anu, están hablando de mí. Hay un oyente que se llama Anunnaki Anu. Roberta Hernández, hola, saludos a todos desde México. Y Carlos Yance también, buenas noches, amigos de Descubriendo. Allí estaremos compartiendo con ustedes más adelante en el desarrollo del programa sus comentarios. Ok. Iniciemos entonces esta transmisión de los Anunnaki. En un programa anterior habíamos prometido este programa, esta investigación, y hoy nos dispusimos, la mesa de trabajo, a precisamente entregarles lo que desde el punto de vista investigativo la mesa de Descubriendo tiene para todos ustedes. Y lo que vamos a hacer, vamos a plantear el programa de la siguiente manera. Vamos a hacer 2 bloques. El primero estará determinado por todo lo que el mundo de la investigación dice sobre los Anunnakis, quiénes son, de dónde vienen, qué sucedió a su llegada, también el tema del origen de la raza humana desde el punto de vista Anunnaki. Y el segundo bloque, ya teniendo todos esos elementos de conocimiento y de investigación de otras fuentes, vamos a hacer un análisis y vamos a intentar colocar las piezas en su lugar, de acuerdo, por supuesto, a todos los elementos investigativos que este programa ha tenido a lo largo del tiempo, para de esta manera dar respuesta a muchas inquietudes que hay alrededor o en torno al tema Anunnaki. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es la definición de los Anunnakis, y encontramos
en las bibliotecas de consulta electrónica fácilmente información. Por ejemplo, se dice que Anunnaki, el término como tal, es una antigua transcripción acadia por el sumerio Anuna, que significa los hijos de Anu, Anuna. Así que el dios, gestor, creador de estos seres es Anu. De allí la palabra Anunnaki. Son un grupo de deidades sumerias y acadias identificadas con los textos o en los textos con los Anuna y los Igigi, que son los dioses menores. Originalmente pertenecían al panteón de la ciudad de Nippur en la antigua Mesopotamia. Se mencionan también en Lagash, otra ciudad antigua, y también en Eridu. Se dice que en esta última ciudad vivían unos 50 Anunnakis. Según los mitos de Mesopotamia, los Anuna, como se conocen originalmente, eran inicialmente los dioses más poderosos y vivían con Anu en el cielo, es decir, fuera del planeta. Posteriormente, sin que se haya establecido un motivo claro de este cambio, fueron los Igigi los considerados como dioses celestes, mientras el término Anuna se empleaba para designar a los dioses del inframundo, especialmente a 7 dioses que hacían la función de jueces en el inframundo. Entendemos con esto, según la mitología mesopotámica, que habían unos dioses mayores que se llamaban Anuna, hijos de Anu, y habían unos dioses menores, los Igigi, los que llegaron al planeta Tierra a dirigir las condiciones del inframundo fueron los Igigi, pero que según la tradición comenzaron a tomar también el nombre de los Anuna o los Anunnaki. El mito de Atafais se afirma que antes de la creación del hombre, los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces los Anuna lograron que una categoría de dioses inferiores, los Igigi, trabajaran para ellos, hasta que se rebelaron y rehusaron a continuar trabajando. Esa es más o menos la introducción a este tema, que comienza a plantear algo muy interesante, es el origen de los Anunnaki. Son creadores o son hijos de un dios mayor llamado Anu, y hay 2 categorías en esa descendencia, los Anuna y los Igigi. Los que llegan al planeta Tierra en un momento determinado, como vamos a establecer en este programa, son los Igigi, pero que después terminaron llamándose también o mencionados por los seres humanos como los Anunnakis. Ese es más o menos, amigos oyentes, lo que se conoce inicialmente de estos seres. Bueno, existe también un texto sumerio llamado El descenso de Inanna al mundo bajo, donde se identifica a los Anunnakis como los 7 jueces del mundo bajo. Para otros no son más que una familia formada por dioses inmaduros, separados de sus padres y abandonados en un mundo que se estaba recuperando de una batalla con la estrella de la muerte. Eso según el relato del libro. Y la leyenda cuenta que existe otro planeta en nuestro sistema solar llamado Nibiru, con una órbita elíptica similar a la de un cometa, y que tarda 3.600 años en dar la vuelta completa alrededor del Sol. Pues Nibiru, que es un planeta donde venían los Anunnakis, que son los dioses de su panteón y que fueron creados de la vida sobre la Tierra a causa de la evolución genética del hombre. Y existen dos historias, una de Zecharia Sitchin y otra de Martin. Sobre el origen de los Anunnaki. Sobre el origen de los Anunnakis. Zecharia Sitchin y el señor Martin. Así se... Bien, entonces lo que podemos ir concretando al inicio del programa es que los Anunnaki son una especie de seres venidos de las estrellas, es decir, son seres extraterrestres que se presentaron a los humanos como dioses o semidioses en algún caso de ellos. Pero también se afirma, de acuerdo, bueno, hay 2 tradiciones o 2 tipos de investigaciones que hablan del origen de los Anunnakis, es decir, de dónde vienen. Y se dice que provienen de un planeta número 12 de nuestro sistema, que se llama Nibiru. De este lugar llegan después de haber agotado recursos en su planeta, después de una crisis planetaria, en busca de oro, un material muy importante al parecer para esta civilización extraterrena. Y los primeros que llegan son los Igigi, que luego se llamarían también Anunnakis, para trabajar en las minas terrestres y recaudar el material necesario.
Sin embargo, dice esta tradición e investigación que se cansaron y se rebelaron con los dioses mayores y ellos mismos entonces, con manipulación genética, crearon una raza terrestre para que sirviera de trabajo del cual ellos se habían agotado. Eso a grosso modo, Salim. Sí, bueno, Sumeria, que pues fue la civilización de la cual conocimos todo este tema de los Anunnaki, una comunidad de origen desconocido, instalada en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates. ¿Por qué se considera Sumeria de origen desconocido dentro de lo que es la historia humana? Además, una civilización muy particular por el avance tecnológico que tenía para la época. Y quizás muchas respuestas tendremos aquí en el desarrollo del programa por qué Sumeria tiene esa condición. Entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona de Mesopotamia, lo que es la actual Irak, se convirtió de repente en la civilización más avanzada de ese mundo antiguo. La escritura cuneiforme creada por sus habitantes apareció en muchos lugares del mundo, describiendo conocimientos avanzados sobre las estrellas, agricultura, ganadería, así como historias sobre el origen de la humanidad, el mito del primer hombre, la primera mujer, la crónica de un diluvio universal y otras más que después fueron retomadas para incluir en la Biblia. Todos estos relatos que menciona la investigación son los que conocemos en el Génesis bíblico, pero son historias anteriores a este documento. Los sumerios adoraban a los Anunnakis, cuyo nombre significa, como decía mi compañero, los que del cielo a la tierra descendieron. Aunque ahí también hay muchos debates en lo que realmente significa el sí, hay otras traducciones. Sí, como sangre real y semilla de Anun. Sí. Y bueno, se sabe que ellos, o esta historia, es conocida en gran parte a la traducción que hizo Zacarías Sitchin. Él traduce las tablillas de arcilla de los sumerios. Y bueno, muchos afirman y describen que son simples mitos, todo esto que las tablillas narran, aunque el investigador siempre creyó que lo contado en ellas realmente ocurrió. Allí se habla de seres que llegaron a la Tierra hace 450.000 años, desde un planeta llamado Nibiru, lo que hoy en día pues mucha gente asocia con el famoso planeta X o Hercólogos, que también es otro enigma, ¿no? Alguna vez hablamos sobre ese tema en este programa investigativo, el cual, este planeta se aproxima a esta parte del sistema solar cada 3.600 años. Nibiru, al ser un cuerpo helado, necesitaba reflejar los rayos solares para obtener más calor. Los Anunnaki descubrieron que la mejor fórmula para lograrlo era diseminar oro pulverizado en su atmósfera para que se obtuviera un efecto espejo, por su necesidad de obtener oro en grandes cantidades para calentar su débil atmósfera, que por esta situación, como comentaba Neil, fue que ellos salieron en busca de ese oro y en esos viajes llegaron al planeta Tierra, ya que es un planeta muy llamativo por las condiciones que tienen, les llamó la atención y llegaron acá. El líder máximo de estos seres es Anu, hijo de Anshar y Kishar, dioses del cielo y la tierra, que a su vez eran hijos de Lam y Lamu, guardianes del templo de Eridu. Los hijos de Anu fueron Enlil, conocido como el señor del aire, y Enki, el señor de la tierra. Estos dos hermanos, que pues vivieron en una permanente enemistad, cuando el primero sustituyó a su padre al frente del consejo, que el que lo sustituye es Enlil, es decir, se autodominó pues esa autoridad que tenía su padre. Al llegar a la tierra edificaron grandes ciudades y crearon una vasta industria minera. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que los Igigi, dioses menores encargados de laborar en las minas, se hartaron de sufrir las durísimas condiciones y realizaron una huelga. Se rebelaron ante estos dioses y ahí fue cuando Enki realizó experimentos genéticos, Enki, uno de los dos hermanos, con los primates terrícolas, es decir, unos homínidos, así cuenta la historia de estos seres. Se toparon con unos homínidos allí en la zona cercana al río Tigris y Éufrates, y empezó Enki a hacer experimentos y mezclas genéticas, y al tomar ADN de estos y combinarlo con el ADN Anunnaki para crear un primer prototipo del humano terrestre, al que bautizó como Adapa. Adapa, ese fue el nombre que utilizaron.
Con el tiempo, los humanos se multiplicaron y terminaron trabajando en las minas. También gracias a la ayuda de los Anunnaki, aprendieron a sembrar, se establecieron en ciudades y crearon templos para adorarlos. Sin embargo, varios de estos extraterrestres liderados por Enlil no querían a los humanos y quisieron borrarlos a través del diluvio universal, así se cuenta. Y mientras voy contando esto, hay muchos libros que narran de alguna forma estos sucesos, como por ejemplo el Génesis, cuando Yahvé dice que se arrepiente de haber creado a los seres humanos y entonces envía el diluvio supuestamente para destruirlos. Claro, para decir y apuntar allí algo, Salim, y se entiende mucho al hacer la investigación sobre los Anunnaki, que la historia narrada en el Génesis, en diferentes puntos, en diferentes hechos, provienen realmente de la antigua Sumeria, de la tradición Anunnaki. Y por eso nos llama la atención de que probablemente, muy probablemente, o el Dios que se narra en el Antiguo Testamento hebreo corresponde a los mismos seres que desde Sumeria habían llegado al planeta Tierra, no como dioses. Y ese es un punto muy claro que tenemos que ya establecer, y es que estos personajes no eran realmente dioses, sino extraterrestres. Extraterrestres obreros. Además, sí, también me llama la atención que lo que tú relatabas ahorita, Salim, sobre los dos hermanos, también una historia muy parecida a lo que nos narra el Génesis en sus primeros capítulos, ¿no? Sí, lo de Caín y Abel, Jacob, sí, Esaú, Isaac, Enlil y Enki. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió en el proceso del famoso diluvio que casi acaba con su existencia? Hablando también de los Anunnaki, ¿no? Es decir, fue un proceso donde los Anunnaki fueron diezmados, cuenta la misma historia de ellos, y que muchos de ellos lograron sobrevivir por las naves, huyeron del planeta por un tiempo y luego pues retomaron, ¿no? ¿Qué pasó con la humanidad? Dice la historia de ellos de que Enki, el otro hermano, el que pues según la historia era más bueno, más benevolente, decidió ayudar a sobrevivir a la humanidad mediante un arca para que la humanidad no se extinguiera en su totalidad. Otra teoría señala que en realidad el oro pues, que ellos necesitaban para la elaboración del famoso oro monoatómico, que alarga las vidas, cura y rejuvenece pues, de manera mágica, es decir, lo usaban para alargar sus vidas. También se afirma que estos viajeros del espacio han dejado huella en la Tierra en infinidad de monumentos, obras de ingeniería, como pirámides egipcias, chinas, aztecas, bueno, muchas otras, así como a través de objetos que se encuentran en un contexto imposible, de acuerdo a la historia. Es decir, los grabados se pueden ver celulares, lo que parecen celulares, relojes, objetos voladores, toda una tecnología así. Aquí hay varios investigadores, evidentemente el más conocido es Zecharia Sitchin, quien es el primero, pues podríamos decir que al traducir estas tablillas saca a la luz esta historia. Pero posteriormente llegaron otros investigadores y lo curioso de esto es que las interpretaciones de lo que ocurrió con los Anunnaki varían en varios puntos. Algunos de los investigadores son como por ejemplo Anton Parks, que es francés, un personaje del cual se conoce muy poco, es muy misterioso, pero él también cuenta una versión un poco distinta a los Anunnakis, y por supuesto el español David Parceriza, que a través de sus canales es uno de los más conocidos difusores de habla hispana sobre este. Sí, ahí tenemos en pantalla a Zecharia Sitchin y Anton Park, que son uno de los principales investigadores que han hablado justamente sobre el origen Anunnaki, los motivos de su llegada y sobre todo un punto que a la mesa de trabajo le llama mucho la atención, y es el tema del origen de la raza humana, porque ambos llegan a asegurar de que nosotros somos creación de los Anunnakis. Es decir, que cuando ellos llegan aquí, lo que aquí habían era unos animales, y que tomaron los primeros simios y con experimentación genética y cruces genéticos lograron hacer y crear al hombre. Ahora, en esta historia, en la investigación que realizamos, conocemos dos momentos de manipulación. El primer momento se da cuando los Igigi llegan a trabajar en las minas de oro, pero luego de agotarse, ¿no? De agotarse por este trabajo, que era un material que necesitaban para su agonizante planeta, se rebelan y generan una primera manipulación
del animal para crear un animal de trabajo, lo suficientemente fuerte, pero sin poca capacidad intelectiva. Primer prototipo de un humano, ¿no? Luego, en otro momento, cuando ya se agotan estos animales que crearon ellos de carga, de trabajo, aparece uno de los líderes de los Anunnaki, Enki, y hace una segunda manipulación genética. Todo esto según la historia que se narra en estas tablillas sumerias y en la interpretación que hacen varios de estos investigadores, y crea entonces un humano perfecto, el humano perfecto según esta tradición, que sería el Homo sapiens, nosotros, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, primero hubo una experimentación inicial, y es lo que podría arrojar como resultado los restos de ese famoso eslabones que irían llevándonos hasta la creación del hombre. Sí, porque ellos hicieron varios intentos, ¿no? Claro. Por perfeccionar al ser humano. Y en una segunda definitiva con Enki, digamos como el líder científico genetista de los Anunnaki, perfecciona esto, y según él surge Adapa, el humano perfecto, que es lo que el Génesis habla del polvo y barro de la tierra, y estos dioses crean o forman, no crean, sino forman al Adán. Entonces, hay similitudes en las narraciones que en el transcurso del programa queremos esclarecer, vuelvo y repito, a la manera de ver nosotros aquí en el programa, basados en todo el conocimiento encontrado y descubierto, y que ha sido también revelado, ¿no? Porque del origen del hombre ya se ha revelado información que nos permite llegar a la claridad si esta narrativa de Zacarías Sitchin y del acompañante Antón realmente corresponde al origen verdadero de la raza humana. Hay otro libro que describe en gran manera toda esta pues simbología con otros nombres, simbología no, toda esta invasión, y es el libro secreto de Enoch. Cuando en el libro secreto de Enoch, un individuo que es como el jefe, Sen Yamsam, dice que desciendan sobre el monte del Hermón, donde formularon un juramento de engendrar linajes con las mujeres humanas. Ellos tomaron para sí esposa, y la cual eligió para sí, empezaron a llegarse a ellas y a corromperlas con ellas. Una unión que dio como resultado el nacimiento de gigantes, los gigantes de antaño que nosotros podemos ver en el Génesis. Entonces, aquí ya entrando en materia, Ney, lo que tú decías, es un cruce genético que ellos empiezan a hacer para ver para someter a la raza humana a ese trabajo que ellos vinieron a hacer desde un principio, en lo cual ellos se cansaron y trataron de crear una raza que fuese netamente obrera y rescatar así el oro que ellos necesitaban. Y también me llama la atención lo que dicen del otro concepto de lo que significa los Anunnaki, que es la sangre real. Y si nosotros nos vamos a la realidad, apenas pensamos en la sangre real, nosotros nos damos cuenta de toda esta monarquía que hay todavía en el planeta Tierra. Con quienes gobiernan. Y con quienes gobiernan, exactamente. Pero, por ejemplo, estas monarquías tienen también una característica que es la acumulación del oro, ¿no? En todas las caricaturas y en todas las historietas nosotros vemos que cada rey lo que trata de acumular o se denomina rey por la cantidad de oro que tiene. Claro, entonces, podemos decir... se asemejan las historias. Claro, podemos decir que el amor al oro, sí, que surgió de las antiguas civilizaciones sumerias, acadias, y luego todos los imperios que surgieron, fue heredado por la necesidad Anunnaki del material, ¿no? Y que quedó establecido como un material rico, precioso, necesario, codicioso por quienes tienen el poder, la realeza, la sangre azul. Sí, se dice que hay un linaje de humanos que tienen esa descendencia y genética Anunnaki más pura, ¿no?, que el resto de la raza humana, y eso les permite, dicen pues ciertas investigaciones, tener contacto aún con ellos, y sobre todo estar, como decía Juan, en esos puestos de poder y de control mundial. Entonces, bueno, al final iremos enlazando para entender pues de qué se trata todo esto, ¿no? Claro, por supuesto. Y aquí lo que tenemos que enlazar, recuerden que les había dicho que al inicio del programa que vamos a tomar 2 bloques de información. Este es el primer bloque donde estamos recopilando la información que tradicionalmente se tiene
al respecto de los Anunnakis. Pero también es importante, porque nosotros hace 8 días hicimos aquí un programa que llamamos ¿Dónde está Jehová ahora?, ¿no? Y en ese programa pues descubrimos muchas cosas interesantes y me gustaría que no nos olvidáramos de esas conclusiones, de lo aprendido en este programa, porque nos va a servir para entender esto. Incluso, antes de iniciar el programa, vimos necesario un siguiente programa sobre otros seres que gobernaron en otro lugar del planeta Tierra, exactamente en el África. Y estos seres extraterrenos, muy parecidos a los Anunnaki, allá se le conocieron como los Chitauris. Así que el próximo viernes estaremos hablando de la verdad detrás de los Chitauris y qué relación existe entre Anunnakis y lo que sucedió o lo que narramos en el programa anterior. Entonces tenemos seres extraterrenos establecidos ya, seres extraterrenos que a su llegada lo hacen por una precariedad de sus recursos del planeta, que según algunos, otros no, investigadores, es Nibiru. Pero lo importante aquí es saber es que caen, la misma condición de caer, la misma condición de agonía que los lleva al planeta Tierra. Aquí someten a la humanidad, dicen ellos que fueron creadores, o dicen los investigadores que fueron creados de la misma, para luego convertirlas en trabajadores de ellos, trabajadores, esclavos. Sí. Y es lo que se conoce, y lo hemos enseñado aquí, lo hemos dicho muchas veces, trabajar para un Dios, para una deidad, ya sea mayor o menor. Eso se llama rendir culto. Cuando decimos voy al culto, es una palabra que define trabajar para una deidad. Y quienes estipularon, según esta tradición muy antigua en el pueblo acadio y sumerio, fueron los Anunnakis. O sea, es decir, el primer culto y adoración de la historia reciente, sin hablar de la historia prediluvio, fueron los Anunnakis. Además de esto, quisiera que habláramos, muchachos, sobre la visión que tienen de la creación del hombre. Porque incluso aquí una de nuestras oyentes nos pregunta, uno de nuestros oyentes desde Arjona, Bolívar, hace una pregunta que nos permite avanzar en el tema y entrar en uno de los puntos más interesantes del mismo. Y es que si los Anunnakis pertenecían a las cápsulas de tiempo-espacio denominadas 7 días de creación. Qué buena pregunta. Es una buena pregunta porque inmediatamente definiríamos, entendiendo su procedencia, su caída y su propósito, si realmente corresponden o viven dentro de esa promoción de espíritus llamado 7 días de creación, tema que hemos hablado aquí en anteriores programas y anteriores videoconferencias. Si de pronto lo escuchan por primera vez, los invitamos allí al canal del programa y ver la videoconferencia que llamamos en 2 partes, 7 días de creación, primera parte, y 7 días de creación, segunda parte. Entonces, ¿son parte, muchachos, de acuerdo a nuestras investigaciones, de los 7 días de creación o hacen parte de esta promoción? Bueno, realmente no, según lo que nosotros hemos compartido, es evidente que no hacen parte de este proceso. Yo diría que son seres que llegaron a tratar de detener más bien el avance de la humanidad dentro de los 7 días de creación. Son seres ajenos a este proceso que llegaron aquí, bueno, según la historia de Anunnaki, por recursos, pero el motivo de su llegada es mucho más profundo. Y lo que entendemos es que en definitiva no hacen parte de este proceso. Correcto. Vinieron fue a torpedear más bien. Si no hacen parte de este proceso, es claro que pertenecen a una raza de caídos, es decir, todos los ángeles caídos, todos los seres extraterrenos que llegaron al planeta Tierra bajo la intención de manipular, bajo la intención de controlar y de establecer un programa de gobierno. Por supuesto, corresponde a todo ese plan que está en Apocalipsis 12, el dragón. Es decir, los Anunnaki son parte de la organización llamada El Dragón. El Dragón. Sí, es que nosotros aquí hicimos un programa y estoy de acuerdo con mis compañeros que definitivamente no pertenecen a esta cápsula de los 7 días de creación, sino que en el programa que nosotros hacíamos, que era el Génesis de la creación, hay 2 creaciones, una que nosotros conocemos y la otra que es desconocida. Acordémonos que todo ese relato está en el libro secreto de Juan y ustedes se estarán preguntando, bueno, si no es de esta creación, si no pertenece a los 7 días de creación, ¿de dónde viene o cómo surgieron estos seres extraterrestres? Entonces, por eso traigo a colación lo de ese programa, porque ahí explicamos que hubo una creación paralela, una creación
paralela a la de los humanos, en donde se quiso propagar ese germen del error, ese mal que hubo, esa desviación que hubo de la verdadera creación, para erradicar pues toda la raza humana como tal y sacarnos de ese proceso de los 7 días de creación. Entonces de allí fue que surgieron este tipo de razas, o esta organización que muy bien Neil lo decía, que se apoda el dragón, pues. Bien, no pertenecen a los 7 días de creación, son seres que entran en rebelión, seres que se desvían de los propósitos. Son invasores, son invasores, son parásitos. Entonces, al no pertenecer a los días de creación, no son creadores de los días de creación. Y al no ser creadores de los días de creación, no son creadores de razas humanas, por supuesto. Entonces, el mito de que a su llegada existían nada más los simios y que por su experimentación genética dio origen a los primeros humanos hasta que perfeccionaron lo que nosotros somos, es completamente una desviación. Es una negación al origen verdadero de la raza humana. Así que lo primero que tenemos que comprender es que a la llegada de los Anunnakis, que es el tema de hoy, al planeta Tierra, ya habían transcurrido para la raza humana creada, la raza humana, un día de creación completo con sus 7 impulsos gestores y motores, y ya estaba en un segundo día, en un segundo impulso gestor o motor. Es decir, había un desarrollo ya de la humanidad. Por supuesto, en este impulso me estoy refiriendo a información que está condensada en el conocimiento revelado de los 7 días de creación. A su llegada, por supuesto, el nivel de desarrollo espiritual e intelectivo de los humanos no era suficiente como para detectar la mentira que estos seres impusieron. Sin duda hubo esclavitud. Claro. Sí, claro. Ya lo habíamos hablado, hubo sometimiento, como hasta el sol de hoy sigue ocurriendo. No bajo los niveles, por supuesto, que ocurrieron en aquel entonces. Pero lo que queremos inmediatamente aclarar a esta hora del programa es que a la llegada de los Anunnakis, de los hijos de Anu, hicieron un planteamiento muy parecido al que aparece en el documento bíblico entre 2 personajes que parecen contrarios, que es Jehová y Satanás. Incluso hay una cita que tú hacías referencia en el programa anterior de Job, ¿no? Sí. Entonces, donde aparece aparentemente hablando 2 seres completamente opuestos. Pero lo que sabemos es que es una estratagema de la misma organización del dragón que se ha presentado como Dios, entre comillas, o el Salvador, y Satanás, o el diablo. Mientras que en los Anunnaki, que es una tradición más antigua que esa narración bíblica del Génesis y de todos los documentos que de ahí se desprenden, habla de Enlil y de Enki, ¿cierto? Entonces estos 2 personajes, cada uno con una tendencia diferente. Tenemos a Enlil como el malo, ¿no? Y tenemos a Enki como el Salvador. Así entonces se presenta esta manipulación y desde entonces se dice que hay una creación humana, pero no corresponde a tal porque, como les acabamos de manifestar, a su llegada ya la raza humana se encontraba en el segundo día de creación, es decir, en sus impulsos motores y gestores, en un punto ya avanzado, porque no fuimos creados por Anunnakis, porque no son razas creadoras. Y aparte que también nos deja claro este punto, es que cuando ellos llegaron aquí se quisieron enseguida mezclar con las hijas de los hombres. Esa es la narración de Génesis 6. Génesis 6, que es originalmente de Enoc. Y el libro de Enoc, exactamente. Entonces, eso es una de las razones, pues, de lo que está diciendo Neil, refuerza esta cita o esta referencia que se trae a colación. Sí, ahí evidentemente hay una manipulación y un desconocimiento de lo que varias revelaciones en distintos documentos entregaron. Aquí hemos hablado mucho del libro secreto de Juan. Es decir, para entender por qué los Anunnakis no fueron los creadores de la humanidad, es necesario contemplar varios documentos que complementan las historias. Lo que narra el libro secreto de Juan habla también de dos momentos donde una fuerza oscura que se desprende y se aborta en un punto de la creación por una humanidad, por la inocencia de una humanidad que ya hemos hablado varias veces aquí. Esa oscuridad que se aborta tiene la intención
de crear una raza de seres humanos para su servicio, algo parecido a la historia de los Anunnakis. Entonces, como no pueden crear, porque la oscuridad no es creadora, tuvieron que copiar modelos originales, un proceso permitido estratégicamente, inteligentemente por las fuerzas de la luz, para que en un futuro, y pues esto lo hemos hablado, les recomiendo el programa de El Pijeradán. Alguna vez hablamos aquí del Pijeradán y ahí explicamos eso más a profundidad. Entonces, esta estrategia de la luz permitiría al futuro levantar esas humanidades en 7 días creadores y de esa forma destruir a esta fuerza oscura que intenta alimentarse, como los Anunnakis, de humanidades iniciales, porque cuando ellos llegan acá, ya como dijo mi compañero, habían 2 días creadores que, bueno, había transcurrido un día creador y comenzado el segundo, pero aún la humanidad era inicial, o sea, no teníamos la capacidad para comprender lo que sucedía. Entonces, cuando se hace ese aborto y esa manipulación de humanidades, las humanidades se multiplican por el universo luego del aborto de Sofía, pero no se multiplican bajo condiciones originales, sino bajo el germen del error que sembró esa oscuridad en esas humanidades, esa quinta raza después de Lelet. Entonces, humanidades de carne que fueron depositadas en planetas, pero que también tenían una semilla de luz. Como explicábamos en aquel programa, fuimos hechos a semejanza a imagen del Pijeradán, del hombre perfecto, pero tenemos la semejanza del barro que ellos insertaron en nosotros. Cuando llegan los Anunnakis aquí había humanidad, porque ya se habían esparcido. Claro. Humanidades que necesitaban un proceso de ascenso para limpiarse de aquello que había ocurrido en Sofía. Pero ¿qué pasa? Llegan los Anunnakis y otras razas invasoras y vuelven y manipulan esas humanidades para evitar que avancemos en ese proceso. Entonces ahí es donde implantan la genética, que habla de la historia de la mezcla de ADN animal con ADN de los Anunnaki, combinado a la genética humana, y insertaron en nosotros una condición que evidentemente perjudicó aún todavía más la situación. Entonces no son creadores, son manipuladores de la raza humana, que cuando llegan ya se encontraba en pleno desarrollo. No llegan antes porque no hubiesen encontrado lo suficiente o no hubiese sido atractivos para ellos lo que iban a encontrar, porque iban a encontrar un hombre inicial. Recuerden que nosotros fuimos sembrados en este planeta porque somos el producto de creación de humanidades antes de que nosotros. Y estas humanidades tienen un desarrollo que les permite colocar la semilla luz en planetas iniciales, mundos iniciales como el nuestro, para que haya un desarrollo de espíritu de esas semillas que después de la manipulación que nos habló Salim, que ocurrió, puedan perfeccionarse. Sin embargo, ya estando en estos mundos para ese desarrollo, no contentos con eso, estas razas vuelven y llegan. Pero al llegar inmediatamente siempre ha habido un programa de restitución, que es lo que nos ha permitido permanecer en el planeta Tierra. Así, concretando que primero no son dioses, son seres extraterrenos, ahora concretando que no son creadores, son manipuladores, de no solo pensarlo como de la genética y raza humana, sino como ellos lograron mezclar su genética con material o información genética terrestre para crear la raza que ellos llaman pues los hijos de Dios, y toda esta mezcla que ha ocurrido, que sin duda alguna es lo que se conoce bíblicamente como los elegidos, ¿no? Cuando hablamos de los elegidos, estamos hablando de otra cosa que las razas que surgen de la mezcla genética directa de estos seres caídos con la raza humana. Los semidioses, más bien. Los semidioses. Sí. No, me refiero, por ejemplo, cuando hablamos del pueblo judío. Sí. O cuando hablamos del pueblo árabe, que también es hermano del pueblo judío, con una genética, si lo analizamos bien, impulsada permanentemente al conflicto. Claro, por lo que ellos enseñaron. Claro, por lo que ellos dejaron como semilla de tinieblas en esa genética. Claro, ahí digamos que hay razas en el planeta, hay una genética esparcida en el planeta, manipulación de ellos, por supuesto, pero hay varias razas que tienen más fuerte, o desde el punto de vista de ellos, se han mantenido más puros en la herencia extraterrena Anunnaki. Sí, claro, es que estamos hablando los judíos se mezclan entre sí para mantener esa pureza, claro. para mantener ese mismo, ¿verdad? Sí, desde el punto de vista de ellos es pureza. Es pureza, claro.
Sí. Bueno, otra cosa que sería interesante abordar en el programa es la relación entre Anunnakis y el dios hebreo. Hay investigaciones que hablan de que Enlil o Enki corresponden al mismo Yahvé. Y otro punto también a compartir aquí es el carácter o la tipología a la que pertenecen o pertenecían los Anunnakis, si realmente eran reptilianos o qué otro tipo, porque en narraciones se escucha, por ejemplo, decir que son altos y barbados, ¿no? Sí, que no eran reptiles. Que no eran reptiles, incluso en las formas en que se han plasmado en piedra las figuras de estos señores, aparecen alados con la intención de mostrar que vienen del cielo, pero que tienen una apariencia humana. Pero hay otras investigaciones que aseguran que la tipología a la que pertenecen realmente los Anunnakis son los reptilianos. ¿Qué podríamos aportar de acuerdo a nuestra visión? Porque el programa que vamos a hacer el próximo viernes, adelantando, nos podría demostrar una capacidad que tiene la raza reptiliana para aparecer ante los seres humanos exactamente con nuestra propia apariencia. Claro, la tecnología, primero la tecnología la poseían, ¿no? Bueno, muchas investigaciones afirman que tenían la capacidad de cambiar de forma. Pues otros afirman que podían tener la tecnología holográfica para presentarse ante los seres humanos con un aspecto diferente. Y esto también cabe mencionar de que ellos en un momento solamente se dejaban ver por algún tipo de intermediario. Es decir, que la gran mayoría de las personas no los veían. Claro. Sobre todo como hablábamos en el programa anterior, posterior al diluvio, ¿no? Claro, entonces ya el gobierno era distinto. El nacimiento del elegido, el nacimiento del sacerdote, fue una necesidad Anunnaki, ¿no? Una necesidad de no aparecer físicamente ante la raza humana porque la apariencia era bastante asquerosa, ¿no? Cruel, así, claro. Cruel. Y por supuesto, la raza humana rechaza inmediatamente lo que no hace parte de la belleza y la naturaleza, la divinidad. Por eso entonces era mejor y conveniente primero tomar a un humano, corromperlo, adoctrinarlo y que él sirviera de cara ante el pueblo. Y ahí es donde aparece todo, pues, toda esta tradición maligna, dañina, que hasta el sol de hoy no se nos quiere apartar, como el elegido y el sacerdote, ¿no? Quien guía hacia Dios. Bien, vamos a abrir un espacio. Tú hiciste una primera pregunta, que es ¿cuál es la relación que tiene los Anunnakis con Jehová? En este caso, si nosotros analizamos a profundidad, y ya eso vendría siendo tarea de cada uno de los televidentes y de los oyentes, la historia de los Anunnakis, cómo es relatada, y lo comparamos con la historia de Jehová, vemos que hay muchísima similitud. A lo que yo personalmente, es una conclusión personal, concluyo que estaríamos hablando del mismo personaje, con diferente nombre, pero en hechos, que eso es lo que importa en todo este proceso, con hechos, sí se deja ver, para mí claramente, que estamos hablando del mismo personaje. El mismo personaje. Sí. Además, porque hay una pista muy interesante, y es que las narraciones que aparecen en la antigua tradición hebrea del origen del hombre es exactamente la misma tradición sumeria. Sumeria, sí es. Solo cambian los nombres. Entonces, que el Génesis hebreo está haciendo una relación, está haciendo una descripción del Génesis Anunnaki. El comportamiento del Dios hebreo es un comportamiento esclavizante, heredado o originalmente presentado por los Anunnakis. Así que no es nada extraño relacionar al Dios hebreo y Jehová con un ser caído de la misma raza Anunnaki. Reptiliano incluso podemos decir. Nos escriben los oyentes, Eliana Vázquez, ¿por qué Jehová sí destruyó la humanidad en el diluvio, dejó a Noé y su familia? Bueno, aquí aprendimos, Eliana Vázquez, en el programa anterior, que quien envía esa depuración para erradicar la maldad que se había plagado en el planeta Tierra, de los Nefilim, de los Anunnaki. Bueno, los Anunnaki es posterior, ¿no? Sí.
Estamos hablando de la época después del diluvio, pero antes del diluvio, los Nefilín, los Elohim, los vigilantes y toda esta gente. No, pero los Anunnaki también es antes. Porque cuando estamos hablando de Sumeria, estamos hablando de lo que ocurre después. Cuando ellos llegan. Ellos se establecen como deidades de la tradición sumeria, después, por supuesto, de la época del diluvio. Pero contestándole a Eliana, quien envía realmente esa destrucción, y no era para la humanidad, sino para los caídos, fue la ley eterna. Se dice que una orden llamada los Melquisedec, si no estoy mal, sí, está sujeta a una orden superior que es la de Miguel, que es uno de los encargados por la justicia eterna para erradicar esta perversidad. Hay un libro que me gustaría recomendarle y es Las Crónicas de Acacor, que es un relato de acá de Sudamérica, pero es un relato que data mucha información de esa época. Entonces sería bueno que la oyente que pregunta lo compruebe en ese libro, que además es súper interesante. Claro, y después ella habla de Noé y su familia, ¿no? Realmente no podemos percibir la historia como una persona y su familia, ¿no? Ahí lo que se está tratando de explicar es que hubo un proceso de anuncio de la misma ley que iba a producir la depuración para que la raza humana fuese protegida, y no solamente la raza humana, sino la especie, y esa parte original de este planeta fuera protegida para que continuara la vida, es decir, garantizar que esto no fuese una destrucción para el humano y para las especies propias del planeta, sino solamente una destrucción para, en ese momento, estos dioses, estos personajes que pasaron allí, ¿no? Nos dicen, hoy en día tienen influencia, dice Marisa, hoy en día tienen influencia sobre la humanidad los Anunnaki como casta extraterrestre, o bien viven de nuestra energía. Bueno, de alguna manera fue parte del programa que hicimos el viernes, ¿no? Sí. Cuando decíamos ¿Dónde están hoy los Anunnaki? ¿Dónde están hoy los Anunnakis? Blas Feliciano dice saludos y bendiciones para todos desde Manhattan. También el astronauta dice hola amigos. Irene Pérez dice saludos desde México, muy atenta al tema. Enrique, ¿qué dice? ¿Qué relación existe entre los Anunnakis y los Elohim? Bueno, Elohim es un término hebreo que traduce visitante. Es decir, que cuando decimos un Anunnaki es un Elohim. Visitante, es un caído. Un saludo también para un amigo que tenemos en común, Salín y yo, que es Eric Ortiz. He hablado de este tema con él porque me lo ha preguntado mucho. Y bueno, apenas cuadramos el tema, le envié la invitación. Y bueno, aquí está también en sintonía. Claro. Un saludo para él. ¿Cómo es que se llama? Eric Ortiz. Un saludo para Eric. También Josué le responde aquí que dice, son lo mismo, solo que en la Biblia le llaman Elohim y secularmente se le llaman Anunnakis. Sí, son seres que llegaron. El astronauta dice, pero yo he hablado con judíos rabínicos y me dicen que Hashem o Adonai es la energía creadora y no es ningún reptil. Por supuesto, ellos no van a decir que su Dios es un reptil. Claro. Eso es más que obvio. Ellos van a decir que su Dios es el Dios universal, que es el Dios creador, todo, pero nosotros nos sujetamos a la lectura, no solamente del documento bíblico en el Antiguo Testamento, sino las tradiciones, por ejemplo, estamos hablando hoy de los Anunnakis y la esclavitud en la que sometieron a los seres humanos. Adrián Ramboná dice, es el único confiable para que cuernos estás aquí, querido oyente. Bueno, aquí vamos a hacer una recomendación a las personas que están en el chat. Vamos a tratarnos como personas adultas y respetuosas. No irrespetuosas, ¿no? Y respetuosas. Vamos a ser respetuosos con la opinión del otro. Vamos a respetar la opinión, así sea distinta a la de nosotros. Aquí puede aparecer una opinión que nos dé durísimo y eso tiene que ser absolutamente respetado. Es decir, tenemos que comportarnos como lo que estamos haciendo. Somos buscadores de la verdad. Y no es lógico que personas que estén en búsqueda de la verdad tengan un comportamiento que espiritualmente pues deje mucho que desear. Vamos a ser respetuosos, vamos a aprender del otro y las discusiones no llevan a absolutamente nada. Un fragmento... Hay división ahí ideológica de opiniones. Claro, es una división ideológica que nos separa como humanos. Hay un fragmento de la lógica que siempre nos ha dicho que no enfrentemos discusiones. Las discusiones son estériles y sobre todo cuando comienzan a pasarse o a alzarse
pues el tono y el contenido de las palabras. Así que vamos a ser un poco más medidos a la hora de expresar nuestras ideas y escuchar la del otro simplemente. Fíjate que esa es una de las condiciones que en esa manipulación genética Nos dejaron. se le dejó al ser humano. Sí. El enfrentamiento, la ira, el hecho de anteponerme al otro, son condiciones heredadas en todos los tiempos por la influencia de estos seres. Es bonito lo que acabas de decir porque de alguna manera vivimos situaciones que lo que hacen es demostrar que la herencia Anunnaki está palpitante. Sí, sí, claro, diariamente es algo que como decía Salim hace un rato, ¿no? El germen del error definitivamente lo dejaron implantado y la invitación con todo esto es empezar a hacer la lucha, ¿no? Por ejemplo, esos comentarios, empezar por lo sencillo, no empezar a discutir o a sobreponer las ideas. Si un televidente no está de acuerdo con lo que aquí se habla, pues tiene todo el derecho de no estarlo y de expresarlo, ¿sí? Al igual que las personas que sí están de acuerdo, pues hay que respetarles todas sus opiniones. Entonces, empezando por ahí, pues ya empezamos a revertir todo ese proceso del germen del error que tenemos. Aquí lo importante es el respeto, que Sí, nos respetemos, y además de respeto que entendamos que el otro es un ser humano, igual y merece admiración y respeto. Entonces, aquí hay otra pregunta, es la misma, ¿no? Que si Enlil es el mismo Jehová, y más que si es el mismo personaje como tal, es decir, que es una sola entidad que por allá se llamó Enlil y por acá se llamó Jehová, más que eso realmente, porque al final son situaciones que ocurrieron hace miles de años, pero lo importante en la actualidad es que la organización como tal siempre utilizó el mismo mecanismo, es decir, cuando sabemos y descubrimos el mecanismo, podríamos entender cómo funcionan muchas cosas en la actualidad. ¿En qué sentido, no? Crearon dos fuerzas y cada fuerza le llamaron un nombre, le pusieron un nombre de acuerdo a la cultura. Y como son varios, porque no fue uno solo el que cayó, fueron varios, y ellos, hay una cita, no sé si la recuerdan muchachos, donde se dice que la tierra se la repartieron los dioses, entre comillas dioses, y el pedacito que le tocó Yahvé fue el pueblo hebreo, Sí, el pueblo eso judío. está en Deuteronomio. En Deuteronomio, entonces, cuando el Altísimo hizo dividir a las naciones en los hijos de Israel, la porción de tierra o la heredad que le tocó a Jehová fue Jacob, su pueblo, ¿no? entonces cuando dice el Altísimo, por supuesto, no siento que no se está refiriendo al Padre Altísimo, se está refiriendo a Yaldabaoth, ¿no? Que es el padre de la rebelión. Y en ese momento, entender que ellos llegan y se reparten, pero esa repartición o esa presencia de cada uno de ellos o de varios de ellos en diferentes lugares del planeta Tierra establecieron el mismo modus operandi, y uno de esos es presentarse como luz y como tinieblas. Por supuesto, esto les permitiría en el camino que coja el hombre siempre encontrarse con ellos. En el caso de los Anunnaki, Enlil y Enki. Enki, que era el bueno, entre comillas, y Enlil, pues, que era el malo, ¿no? Entonces, si vamos a la tradición acá occidental, está Jehová y Satanás, o como también ha comenzado a suceder, Lucifer y Satanás, ¿no? Lucifer el portador de la luz, y Satanás, pues, que le lleva al hombre a la perdición. Pero ambos, y eso es algo que queremos repetir muchas veces para que haya conciencia de nosotros, los investigadores, en esto. Estas dos fuerzas que se presentan en positivo y negativo, en bueno y malo, hacen parte de la misma manipulación, de la cual también alguna vez dijimos y expresamos el símbolo en el momento de la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús crucificado en el centro tiene un ladrón bueno y un ladrón malo. Imagínense, ahí está la representación de un Enlil y el Kil, o un Lucifer y Satanás, un ladrón bueno y un ladrón malo, que es lo que demuestra que son ladrones, que hacen parte del mismo combo, uno aparentemente bueno y otro aparentemente malo. Entonces, en medio de esa dualidad, muere crucificado en el centro la esencia original del hombre. Por eso, el determinar eso, el tener claridad de eso, nos permite a nosotros no seguir siendo crucificados en las mentiras de cada uno de los dos bandos. Entonces, yo podría concluir, ya ir cerrando, porque bueno, el tema que por los comentarios sé que les ha interesado mucho, muchos lo estaban esperando.
La verdad detrás de los Anunnaki. Bueno, ¿y cuál es la verdad detrás de ellos? Primero, que no fueron creadores de la humanidad, no fuimos creados por los Anunnaki. Eso es una gran manipulación, sustentada y reforzada por varias teorías que surgieron después, como por ejemplo Darwin, que habla de la evolución del mono, y eso tiene que ver mucho con los experimentos genéticos que hicieron los Anunnaki con los homínidos. Por otro lado, los Anunnaki vienen de un planeta llamado Nibiru, que era de ellos y que por recursos tuvieron que salir. Yo diría que no. Yo diría que sí provinieron obviamente de otros planetas, pues del espacio exterior, pero eran planetas que ya habían destruido y tuvieron que ir a otro para seguir destruyéndolo, en este caso el nuestro. Y eran reptiles. Hay una facción dentro del mundo de la investigación que dice que no, otra que sí. Nosotros podíamos concluir que sí, evidentemente hay una genética reptil, pero no solo hombre, esa imagen que tenemos como de Hollywood, ¿no? de seres que parecen dinosaurios o cosas así. Evidentemente sí tenían muchos de ellos este aspecto, pero el tema reptil también tiene que ver mucho con su genética y su instinto primitivo, su instinto rastrero, ¿no? Que con esa genética, al inoculársela a la humanidad, digamos que trasladaron esa condición al ser humano, que instintivamente o por instinto hace pues muchas cosas que en muchos momentos están mal, ¿no? Como el instinto de la violencia, el enfrentamiento, pues digamos el exceso de adrenalina, la mala alimentación, es decir, muchas cosas que por instinto el ser humano hace, y eso fue lo que ellos le heredaron, ese germen del error al humano. Bueno, hay una pregunta que bueno, ya la respondimos. A Enki muchos investigadores lo hacen ver como el Dios bueno y en Lil como el malo, pero yo digo que no sé qué ustedes o qué piensan, si es de la misma organización. Bueno, ya lo aclaramos. Una de las cosas que queremos nosotros resaltar del programa y aclarar es que los Anunnakis no son creadores de la raza humana, no son creadores, son manipuladores, y a su llegada ya estábamos. La humanidad ya había atravesado un primer día creador que aproximadamente son 4.300 millones de años. Es decir, que cuando los Anunnakis llegan aquí, 4.300 millones de años ya por lo menos mínimo, habían agarrado. Ya habían pasado. Y un poco más, ¿no? Porque llegaron después del primer. Es decir, ya habíamos salido de la época de las cavernas, ya no éramos cavernícolas. Es decir, toda la época de los cavernícolas, como le llamamos a esa época nosotros, ellos ni por aquí. Nosotros nos estábamos desarrollando normalmente de lo más sabroso en un hermoso planeta como este, con condiciones complejas que nos van desarrollando. Pero cuando ya estamos en el nivel del segundo día de creación, que aproximadamente un oyente aquí aporta 7.600 millones de años, han transcurrido desde la llegada de los Anunnakis, es posible, es muy posible, claro. Lo que denota que efectivamente ya había pasado mucha agua por el bueno, y el planeta, decir también que el planeta es mucho más antiguo. Estamos hablando del tiempo de la humanidad sobre el planeta, pero el planeta pues mucho más antiguo, ¿no? Bueno, sí, a mí a modo de conclusión me gustaría resaltar lo que venimos diciendo, ¿no? Sobre el germen del error, gracias a esa manipulación que los Anunnakis hicieron en la humanidad, pues. Ser conscientes de eso a nosotros nos va a permitir estar más apercibidos de nuestras acciones, y eso a la final es lo que necesita el ser humano en este momento. ¿Por qué? Porque los Anunnakis, aparte de las cosas que hay detrás de ellos, es que también están posicionados de tal manera en la sociedad que controlan todo, y así como lo controlan todo, están alterando muchas cosas que van a llevar al hombre a una agonía extrema. Entonces, en esa agonía extrema, lo que más a flor de piel se tiene es la manipulación, ¿no? La reacción violenta, las discusiones, la división, y eso no nos va a ayudar. Lo que nosotros debemos hacer es ser conscientes de eso, que estamos en una guerra pues contra nosotros mismos, porque es con los impulsos que a nosotros nos dan, y bueno, ser conscientes de eso y echar para adelante. Jesús Limas nos dice: si no crean, ¿cómo copian? ¿O solo corrompen? No entiendo. Bien, primero partir de la base que no son creadores,
no tienen esa condición, no es propia de ellos. Y cuando hablamos de manipulación, por supuesto la manipulación tiene varias connotaciones, ¿no? Una de ellas es la que precisamente Jesús Limas dice, ¿no? Corrompen, es decir, en la medida en que un ser extraterrestre, en este caso los Anunnakis, llegan y enseñan corrupción, entonces ya hay una manipulación. Les voy a explicar por qué. Aquí en diferentes programas o en diferentes videoconferencias hemos compartido el conocimiento que ya se ha venido descubriendo de que nuestra mente es moldeadora de nuestro código genético. O sea, nosotros mismos moldeamos nuestro código genético en la medida de nuestros pensamientos. Es decir, que la condición original, genéticamente hablando, por la manipulación de nuestros pensar, al introducir corrupción, va modificándose la genética. Claro, es una forma de Es una forma, no es la única. Es decir, que cuando eso ocurre, nosotros al engendrar nuestros futuros hijos, les vamos transmitiendo ese error genéticamente por lo que estos Anunnakis nos enseñaron. La otra es, por ejemplo, lo que hablábamos del Génesis 4, ¿no? 6:4, perdón. Sí. Cuando dice que las hijas de Dios, las hijas de los dioses llegaron, es decir, un cruce genético, una mezcla genética. Esta mezcla genética puede ocurrir de dos maneras. Y es en el cruce genético, efectivo, directo, como puede ocurrir, es decir, la violación a los vientres de las mujeres para engendrar ya en ellos una raza distinta. O también en laboratorios genéticos. Claro. En laboratorios físicamente genéticos, como por ejemplo es el caso de la mutilación de ganado que ocurre actualmente, ¿no? Como se ha encontrado ganado mutilado, les sacan las partes de su genética, las suben en sus naves primero, le sacan y le extraen el material genético, les extraen órganos reproductivos, les extraen toda la sangre y después las arrojan por allá. Eso sigue ocurriendo en la actualidad. Hay muchos casos de esto. Sí, cabe mencionar también que estas razas que llegan aquí proceden de razas más antiguas, derivadas de la desviación de esa humanidad de Sofía. Es decir, estas razas llevan miles de millones de años perfeccionando, entre comillas, su forma de manipulación genética, porque ellos tuvieron que, en ese proceso de degeneramiento, tuvieron que aprender técnicas o conocer de la genética para poder sobrevivir en muchos tiempos. Entonces es un conocimiento genético que traen de mucho tiempo atrás y que lo que hacen es aplicárselo a la humanidad. Evidentemente es un conocimiento genético para manipular, violando las leyes originales, pero lo traen y cuando llegan a un planeta con una humanidad lo que hacen es aplicarlo de la forma que Neil lo ha explicado. Es decir, eso lo fueron aprendiendo. Por eso pueden de alguna forma intervenir en la genética. Bien, me parece importante también mencionar, porque de pronto no he leído esta inquietud, esta pregunta, pero a mí me surgiría, ¿no? Mientras todo esto ocurría, ¿qué sucedía? ¿Cuál era el plan para restituir o proteger la raza humana? ¿Ocurrió un movimiento de la luz? Bueno, ya mencionamos uno, ¿no? El diluvio. El diluvio. Lo que tradicionalmente se llama diluvio, pero no lo veamos solo como que llovió mucho, ¿no? Sí. Eso fue un movimiento impresionante. Sin embargo, han habido muchos momentos en los que desde las jerarquías de la luz, hay también toda una comandancia de batalla y de guerra para enfrentar a estos seres, han vuelto incluso hasta piedra a estos seres. El programa anterior se nos pasó y le pediría a Trinidad Ortiz, nuestra productora, que si es posible colocar la imagen de Marcahuasi en la presentación que hicimos en el programa anterior, en la que se palpa, según la tradición, cómo ha quedado petrificado después de muchas batallas y con la utilización de un armamento que pues nosotros ni nos imaginamos cómo funciona, cómo las jerarquías de la luz han petrificado una y otra vez a estos seres. Ahí están viendo la imagen de Marcahuasi, que incluso hicimos un programa dedicado a esto. Ustedes pueden entrar ahí a nuestra página y ver precisamente cómo queda, cómo es la destrucción que ha venido sucediendo recurrentemente a estos seres cuando se salen de control. claro. Más de lo normal, ¿no? Claro, porque entonces, de control pues están fuera siempre. Han estado siempre. Pero entonces uno se pregunta, bueno, pero ha sido como un contener. ¿Cuándo va a haber una destrucción total? Bien,
Mateo 24 dice que lo que viene nunca había ocurrido antes. Es decir, el ajuste que se avecina es un ajuste tan poderoso que la última forma en que se están manifestando estos seres de oscuridad, que es la nigromántica, que es la de las entidades, desaparecerá. ¿Qué quiero decir? Eso, sí. Que han venido reduciendo la capacidad de acción de estos seres hasta tal punto que hoy son energías nigrománticas. En su gran mayoría. Aún hay físicos, pero también el resultado de estas guerras, porque recordemos las zonas donde operaron, ¿no? Allá en Medio Oriente, son lugares desérticos en su mayoría. Y los desiertos, que son lugares pues totalmente áridos, demuestran, pues obviamente la ciencia nos dice otra cosa, pero son el resultado de batallas con armamento que han dejado estériles esas zonas del planeta, sobre todo donde ellos gobernaron, Sí, ¿no? fíjese que si usted toma el mapa y ve toda la región donde se han mantenido desde el origen de su llegada, después de la época del diluvio, tenemos a Mesopotamia, Irak, bajando por el Líbano, Egipto, bajando por Egipto, todo el Israel, desierto del Sahara. el desierto del Sahara, bueno, el ahí está la Mediterráneo imagen, prácticamente. toda la parte este del Mediterráneo. Ahí hubo grandes batallas. Grandes batallas de las jerarquías de la luz para desterrar a estos personajes y que hoy nosotros podamos tener un desarrollo de la vida completamente distinta, porque imagínense si no hubiese habido una actuación de corrección a todo esto, ¿cómo estuviéramos hoy nosotros caminando por la calle? No, Eso ha sido impresionante. Por eso, después de miles de años y de miles de batallas, de jerarquías, luz, tenemos un planeta hoy todavía habitable y un planeta en el que nos podemos desarrollar. Pero viene la última, que es así. el último remesón que pronto llega. Bien, hemos llegado al final del programa. Esperamos que este pequeño análisis, esta pequeña reflexión haya sido de su agrado. Leonel Ramírez nos dice: saludos mis amigos, excelente programa, de verdad, buena noche a todos. Daniel de León dice: pregunta, ¿sabía Jesús sobre esta entidad o estas? Porque no era una sola. Claro que sí. Claro que sabía. Nidos Las enfrentó varias reptiles, veces. serpientes, les decía. Sí, las enfrentó en más de una oportunidad y las denunció. Solo que hay que leer estos documentos bíblicos con un carácter investigativo, no religioso o de acuerdo a la tradición religiosa que los ha enseñado. También dice: lo sé, pero ¿cómo puedes afirmar que Jehová es Enlil? Yo lo supe cuando leí y escuché a otros como ustedes. Bien, ahí está la opinión de nuestros oyentes. Hemos llegado así al final. También saludamos a Vanessa Ross. Un caluroso saludo. ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver los anticristos con los Anunnaki? Pues todo. Porque el anticristo... yo diría que el anticristo será su último representante sobre la Claro, tierra. el anticristo es la encarnación final de todo el pasado Anunnaki, extraterrestre, Elohim, Nefilim, De todo toda ese esa linaje, entidad, y todo eso. todo eso condensado en una entidad que pretende gobernar el mundo O entero. sea, eso va a hacer daño. Bastante. Ya está haciendo daño. Está haciendo daño. Ya se sienten los efectos. Pero pues ya sabemos todo el origen de ese personaje. Muchos mensajes. Un saludo a todos los oyentes. Muy contentos por su participación, porque ya hay un hábito en todos nosotros de hacer la investigación, de compartirlas con ustedes los viernes a las 7, estamos ahora a las 8, a partir del 2020, estamos haciendo los programas a partir de las 8, hora de Colombia, 22 de Argentina, las 7 de la noche en México, 9 de la noche en Venezuela, así para que todos tengamos eso en cuenta. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho todavía. Suscríbanse, activen la campanilla de notificaciones para que cuando empecemos las transmisiones en vivo o montemos cualquier video les llegue la notificación. También recuerden el canal de nuestro compañero Salim Hasir, que es Flecha Antigua, que me estabas comentando de que va a salir un material pronto. Sí. El fin de semana vamos a grabar y bueno, entre semana lo más seguro es que salga ya el video. Excelente, así que muy atentos al último material que va a compartir Salim en su canal Flecha Antigua y también el canal de William desde los Estados Unidos, Despierta, este es el tiempo, que también los monta con autorización nuestra también. Y quiero aprovechar también porque muchas personas nos han dicho que si estos videos se pueden compartir. Eso no lo tienen que preguntar, eso lo tienen que hacer, porque esta información
no es una información que tenga derechos de autor. Dueño, claro. Y sencillamente porque es que esto no es de nosotros. Esto es de la información que se ha traído y que se tiene que compartir. Ojalá ustedes también puedan crear sus propios mecanismos de difusión del mensaje bajo la óptica y entendimiento que tengan y le den la oportunidad para que otras personas también puedan hacerlo. Así que si se trata de autorización, sí, háganle. pues, háganle. Eso, nosotros no nos vamos a poner en esas pequeñeces. Bien, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias Juan Manuel, gracias Salín, gracias a Santiago Barrios que está en las cámaras, gracias a Trinidad Ortiz que está allí en los controles y a todos ustedes por haberse dado el tiempo, la oportunidad de sentarse frente a su computador o en la mano su celular, ¿no? O su tablet para observar esta investigación, esta pequeña investigación e invitarlos a que profundicen, no se queden solamente con esto y de seguro ustedes tendrán más respuestas. Nos encontramos el próximo viernes con la verdad detrás de los chitauris. Así que te pasen una buena noche y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo